Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo, un vídeo rápido y para que veáis cómo va avanzando la planta que sembré. Pues hace... no mire la fecha exactamente, pero hace aproximadamente habrá 2 meses. No, menos. Hace menos de 2 meses, un mes y medio por ahí. Más de un mes y hace. Un mes y algo, mes y medio aproximadamente. Que la sembré y para que veáis que cómo ahora se empieza a notar el crecimiento vegetativo. Acordémonos también que esto lo vemos en el videocurso. Aprovecho a decir, tengo un videocurso a la venta sobre la nutrición de árboles de aguacate que tocamos desde que están las plantas así en vivero, desde que sembramos una planta de vivero, que serían los próximos, el abonado durante los próximos 2-3 años, a que se pasa una fase productiva, donde sería el abonado ya de una planta productiva, no es el mismo abono que le tienes que poner. Pero bueno, ya sabemos que cuando sembramos esta planta, cualquier cosa me habláis al WhatsApp o quien quiera hacer una consulta conmigo, el WhatsApp está en la descripción de este vídeo y en el primer comentario. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Cualquier cosa, me habláis al WhatsApp sin compromiso para saber los precios y todas estas cosas. Bueno, seguimos. Ya hemos visto cómo va, ahí vemos cómo va retoñando, pero es que hay gente que pues es principiante en esto, nunca, incluso gente de ciudad que nunca pues ha tenido árboles y ahora como hay un poco de boom con el cultivo de aguacate, me han llegado consultas, me han llegado preguntas. Por eso lo digo, gente que pues que no tiene ni idea de agricultura y piensa que siembra una planta de aguacate y perdón por cambiar la conversación, tengo que ponerle un poquito de acolchado, acordémonos siempre ir ahora durante las próximas veces que haga las labores de desbroce o eso le pondremos acolchado. De todas maneras, ahora sigo con lo que estaba diciendo antes, que sé que a veces me desvío y eso es un fallo. De todas maneras, cuando sembramos la planta, acordémonos de que le pusimos materia orgánica, le puse compost, que era le puse compost hecho por mí, que tenía gallinaza y estiércol de caballo compostado, tenía un poquito de aserrín, que no es... Si lo vamos a mezclar no es lo más recomendado porque ya hemos hablado del aserrín que puede robar un poco de nitrógeno de la tierra porque es un material que es muy seco, mucho carbono y puede, pero no hay tanto problema porque iba mezclado con gallinaza, compostado, todo eso compostado, lleva un proceso de compostación de varios meses o semi-compostado. Y le aplicamos, cuando sembramos la planta, le aplicamos ese compost revuelto con la tierra, compost para no quemar, compostado para no quemar las raíces, no estiércoles frescos que podemos quemar las raíces. Entonces hicimos una mezcla en ese hueco y sembramos la planta. Aparte de eso ya le hemos aplicado algún abono, un poco de abono químico, ¿vale? Un poco de abono químico le hemos aplicado también y aquí estamos viendo los resultados. Como ahora a partir del mes y algo, con buen clima, porque si haces esto en invierno, no, también te va a tardar más, porque no hay crecimiento vegetativo. Es buena la mejor época. Mira, plantas podemos sembrar en cualquier época del año. Podemos sembrar plantas, pero la mejor época es ahora en esta temporada, lo que es la primavera. ¿Por qué? Porque hay porque viene el buen tiempo. Después ya la planta pasa el cambio de temperatura en la primavera, pues no es verano, que hace mucho calor, que se puede incluso quemar el injerto por exceso de calor, de sol. Entonces la primavera digamos que pues es el momento ideal, pero por eso tampoco nos vamos a limitar y si tenemos que sembrar en otra época también la sembramos. Yo he sembrado plantas en invierno y he sembrado plantas en verano. Y lo que hay que tener más cuidado, incluso si hay verano y viene una ola de calor, pues proteger un poco el injerto con ponerle un poquito de malla sombra o lo que sea para que no se queme el injerto. O si hace mucho frío, pues tenemos que también tener un poco de cuidado, ¿no? Por eso el momento ideal podría ser primavera, sería el momento ideal por aquí, por España, para sembrar la planta de aguacate. Repito, yo las he sembrado en cualquier época del año y no hay problema. También Canarias pues suele tener unos climas más templados, por ejemplo, que en la península, que están por debajo de 0 grados y todas estas cosas. Pero bueno, a esas temperaturas es que el cultivo de aguacate también pues no se da muy bien. Entonces hay que ver todas estas cosas. Pero bueno,
Lo que estaba diciendo al principio, que hay personas que están, ahí estamos viendo el injerto, que el injerto estaba un poquito, por eso le puse esa pintura. Por eso le puse esa pintura, que esa pintura tiene fungicida, tiene un poco de cobre y tiene también el aliete. Que esa pintura es con la que yo pinté los otros árboles. Los árboles, los otros, los grandes, para prevenirlos de los hongos. Entonces me quedaba un poco de esa pintura, que la tengo en un bote, y hice un poquito con esa pintura ahí para protegerlo, porque no estaba muy bien sellado el injerto. Pero bueno, ahora mediante vaya creciendo la planta, pues todo eso se va a ir cicatrizando. Eso fue de una manera, porque no tengo pasta cicatrizante. Si no, de manera comercial tenemos la pasta cicatrizante, pero que no es necesario poner nada de esto. Si el injerto está pegado bien, si le sacamos la cinta y el injerto está pegado bien y no vemos ninguna cosa rara o eso, pues no es necesario ponerle nada. Si vemos alguna que no está pegando muy bien o que no está cicatrizando muy bien, podemos ayudarnos haciendo algo así, o de manera comercial, que también son productos, lo que pasa son más caros, pero son productos también bastante buenos, pasta cicatrizante. Además eso llevaría un poquito, nada más. Por eso lo hice, repito, si la cicatrización del injerto va más o menos bien, no hace falta ponerle nada en el injerto. Se lo puse porque no estaba muy bien del todo, para prevenir un poco que vaya en esa grieta, vaya a entrar algún hongo, vaya a entrar alguna cosa. Bueno, seguimos. Ya dijimos lo que le pusimos a la planta pequeña. Lo que estaba diciendo, que hay gente que se desespera un poco, es muy novata en esto de la agricultura y piensa que, claro, se puede confundir. No, la planta no va, porque me lo han dicho por consultas, y no una persona, me lo han dicho varias ya. No, es que sembré mis plantas, no, yo no las veo, no tal, si me puedes aconsejar, no veo que crezcan bien. Señores, sí, hay que hacer las cosas bien y tienes que saber el plan, los pasos a seguir, el plan de abonado a seguir, pero no pienses que tú un árbol frutal. Esto, mirad, ¿se podía avanzar un poco más? Sí, todavía no le he puesto aminoácidos vía foliar. Si le vamos poniendo aminoácidos vía foliar, más rápido va a crecer esta planta, que seguramente se los pondré cuando me acuerde, pero bueno, tampoco es algo necesario. Lo importante son las cosas básicas: el buen riego, buena materia orgánica, compostada, y un poco de abono químico, el que lleva ahora mismo, y cuidar bien la planta de plagas, y buena agua. Eso es lo esencial. Y después podemos hacer ayudas como son la bioestimulación con aminoácidos y todas estas cosas. Pero eso, que la gente piensa que esto es que siembran la planta y en 3 meses ya hay un arbolito, un arbusto. No, esto lleva un tiempo. Es un árbol, un aguacate. Lleva tiempo de crecimiento. No es una lechuga. No es una lechuga que la sembramos y la cosechamos en un mes. No, es un árbol. Fijaros cómo aquí se ve la planta, y a partir del mes y medio es cuando están empezando a salir esas nuevas brotaciones con mayor fuerza, ¿vale? Entonces, para que sepamos esto, porque, repito, me lo han preguntado varias veces, me han mandado fotos, hice una plantación nueva, la veo media apagada, no tal. Entonces, si me hacen la consulta, vemos los abonos que le están poniendo, pero hay veces que ya están haciendo las cosas bien o medio bien, y hay que tranquilizar a esa persona y decir, pero mira, tú estás en una zona más fría, la planta va a ir más despacio, o sea, es un árbol frutal, dale tiempo, dale meses, mientras vayas viendo nuevas brotaciones, es que la cosa va bien. Si están habiendo nuevas brotaciones, es que hay crecimiento radicular, poniéndole los abonos que lleva, cuidando las raíces, poniéndole los abonos que lleva, la planta va tirando, pero eso, que su crecimiento va a su ritmo. No es una lechuga que en un mes vemos un crecimiento muy grande. No, es un árbol frutal que lleva años de crecimiento, ¿vale? La gente, lo que pasa es que se desespera. Para dejar esto un poquito claro. Bueno, no quiero hacer el vídeo más largo, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.